Dios bendiga a la iglesia en esta mañana. Hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, en una ciudad de alta densidad poblacional, y no solo de alta densidad poblacional, sino también de una gran diversidad, de una enorme diversidad. Comenzaron a ser parte de una iglesia que había en esa ciudad, parte de esa mucha gente que vivía en la ciudad y una representación bastante amplia de esa diversidad que había en esa ciudad. Imagínense gente de diferentes procedencias étnicas, con costumbres muy distintas en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la alimentación, en cuanto a visión de la vida, en cuanto a costumbres. Y de repente, toda esa gente, mucha y diversa, se encontraron en un mismo sitio para crecer en la fe. Se les había predicado el evangelio. Los que estaban allí porque habían, como decimos nosotros en nuestra jerga evangélica, porque habían creído, porque habían escuchado el mensaje, habían dado la respuesta que nosotros llamamos la respuesta de fe, y se habían hecho parte de aquella comunidad. ¿Todo bien hasta ahí? De repente, en ese lugar de mucha gente y de gente diversa, esas procedencias distintas, esas visiones distintas de la vida, esas formaciones sociales y culturales distintas, incluso esas creencias que traían y que arrastraban de lo que habían aprendido en sus años de formación, esa diversidad en las costumbres dietéticas, en los asuntos de vestimenta, toda esa diversidad comenzó a chocar fuertemente. Empezaron a haber conflictos. Entonces, en lugar de fijarse o de construir sobre esa fe que les había juntado en aquel lugar, para ellos y para ellas comenzó a ser más importante todos estos motivos de diferencia de los que les estoy hablando. Aquel se viste de esta forma, aquel ve las cosas de esta manera, aquel no guarda el calendario de tal día, aquel sí lo hace, aquel come en tal día tal cosa, el otro no lo come. Y entonces, hermanos y hermanas, como ocurre en la realidad humana, esas situaciones y realidades que a veces idealizamos comenzaron a aterrizar en la realidad. Aquella ciudad se llamaba Corinto. Y percatándonos en estos días que las lecciones bíblicas que van a venir son precisamente con respecto a Primera de Corintios, fuimos al texto bíblico
Y allí nos encontramos entonces al apóstol Pablo, rompiéndose la cabeza buscando cómo él iba a lograr que aquella gente entendiese lo que significaba ser iglesia y lo que significaba ser iglesia en esas circunstancias, en ese contexto. Porque como aquella ciudad era un gran centro comercial de diferentes actividades económicas, como pasa en las grandes urbes, era tierra fértil, era espacio propicio para esa diversidad. Y el apóstol está buscando la manera de comunicarle a aquella comunidad precisamente, como dije hace un momento, lo que significa ser iglesia. Y yo leyendo estos textos en Primera de Corintios, hermanos y hermanas, recordaba que precisamente Jesús de Nazaret, y en las narrativas que tenemos en los evangelios, Jesús de Nazaret, con distintos bemoles y de distintas maneras, había tenido que bregar con eso mismo, con mentalidades, con estructuras, con maneras de ver la realidad y de entenderla. De eso fue de lo que se trató el ministerio de Jesús de Nazaret, en su trato con la gente. Cómo Jesús lograba desafiar, cómo Jesús lograba trabajar y eventualmente transformar la visión de las cosas que la gente tenía. Y ya ustedes saben que al final del camino, por eso fue que lo asesinaron. Y el apóstol Pablo se encuentra en un lugar, hermanos y hermanas, en el que de repente cuando la gente se asentó, se ubicó, el apóstol se encontró con cómo cada grupo de personas en aquella iglesia, escúchenme, cómo cada grupo de personas en aquella iglesia, por esas características que mencioné ahorita, los que eran judíos que se habían convertido, los que eran de otros pueblos, los llamados gentiles que se habían convertido, y todos los demás elementos que les dije ahorita y otros más que no vamos a mencionar ahora para no cansarlos, cada uno de esos grupos quiso hacer de la iglesia un espacio a imagen y semejanza de sus criterios y de sus gustos. Como cada cual desde esa realidad entonces entendía y veía a Dios. Y yo recordaba entonces, leyendo eso, que precisamente Jesús de Nazaret, trabajando con eso que acabo de describir ahora, precisamente lo que hace es lo que también hace el apóstol Pablo, en su momento y en su mundo, ¿verdad? El apóstol Pablo, de una manera sencillamente genial, en uno de esos momentos para mí maravillosamente luminosos que tuvo el apóstol, que como todos nosotros también tuvo sus sombras y sus momentos opacos y difíciles, pero en uno de esos momentos maravillosamente luminosos, el apóstol Pablo se para y dice: espérate, que lo que aquí se ha convertido en un problema
que es esta diversidad y cómo esta gente maneja esa diversidad, yo le voy a demostrar a ellos que eso que ellos ven como un problema y que en este momento se convierte en un obstáculo para que la iglesia funcione bien, yo les voy a demostrar a ellos que esa puede ser su mayor riqueza y su mayor bendición. Y digo que es genial porque el apóstol lo que hace es que mira a la iglesia y de esa diversidad le dice a la gente, en lugar de que cada cual sienta la necesidad de que para sentirse cómodo la iglesia sea a imagen y semejanza suya, el apóstol vira la tortilla y le dice, esa diversidad de la que está hecha la iglesia, en este caso hablando, les repito, a la iglesia en Corinto, y si me ven diciéndoles esto con gusto es porque precisamente es uno de esos momentos en los que me enamoro de la forma en que el texto bíblico nos plantea a nosotros una realidad distinta a la aparente. Donde ellos veían ese callejón sin salida porque no nos podemos poner de acuerdo, porque no podemos coexistir, por todas esas razones que nos pueden diferenciar. El apóstol un día despierta a esa conciencia que el Espíritu pone en el ser humano y le dice a la iglesia, no solamente es que esa diversidad es un hecho en medio de ustedes, sino que esa diversidad es una necesidad. Y por eso es que escribe ese capítulo de la diversidad de los dones. Pero el apóstol, que ya sabía por dónde quería ir y lo que quería decirles, le dice, no solamente es que existe la diversidad, es que esa diversidad es indispensable para que este proyecto pueda funcionar, para que este proyecto sea viable. Es necesaria esa diversidad de funciones, esa multiformidad de capacidades. Y entonces el apóstol comenzó a provocar que aquella gente se comenzaran a mirar los unos a los otros de una forma que, de una forma diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Como nos invita también a nosotros hoy en la iglesia. Porque fíjense lo que estoy diciendo, el apóstol lo que les plantea es que para que este proyecto llamado iglesia, que es tan complejo, funcione, eso que ustedes tienen, que es una diversidad, eso es una bendición, porque lo que va a provocar es que todo ese cúmulo de experiencias y de talentos y de capacidades y de posibilidades y de haberes que cada cual trae a la ecuación en común de esta mesa, todo eso lo que va a posibilitar es que el cuerpo sea más rico. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjense cómo Jesús de Nazaret es el que da la pauta para eso. Porque Pablo le plantea a aquella gente otra visión de lo que la iglesia debe ser y lo que la iglesia debe aspirar. Es que Jesús hizo lo mismo. Jesús le planteó a la gente formas distintas de ver y de sentir a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Jesús precisamente lo que hizo fue presentar un rostro distinto de Dios, y en sus acciones y en sus gestos había, dígame si no había un cuestionamiento continuo de la forma y de la manera que la mayoría de la gente de su tiempo entendía a Dios y la forma en que Dios se relacionaba con el ser humano. Mire a ver si no fue eso la vida de Jesús.
allí donde había gente considerada impura, que la única solución, que la visión religiosa de la época, es para que me puedan entender, se los voy a ilustrar, que la única opción que la visión religiosa de la época tenía para lidiar con esa gente era decirle: lárguense de todo esto, lárguense de la ciudad, váyanse a los márgenes de la ciudad, no pueden tener contacto con nosotros, no queremos saber de ustedes. Si se mueren, muéranse por allá, lejos. Si se sanan en algún momento, bueno, pues regresen y volvemos a bregar con ustedes. Esa gente, que la visión religiosa de la época lo que hacía era distanciarlos, Jesús se convirtió en el gran constructor de acercamientos y de puentes con esa gente que los tocaba, se les acercaba. ¿Y qué hacía? Los restituía, los integraba. El apóstol Pablo le está diciendo a toda esta gente de Corinto: las personas que ustedes creen que no son parte de el amor de Dios en la persona de Jesucristo, no ustedes, el amor de Dios en la persona de Jesucristo ya los hizo parte de. O escenas como la de los niños. Que eran considerados básicamente invisibles. No personas, no contaban. Allá va Jesús de Nazaret para poner el dedo en la herida y dice: no, a esos ustedes les van a permitir que se acerquen a mí y no se atrevan a impedírselo, porque no de ustedes los grandecitos que se creen que tienen el poder en la mano, no, de ellos. Una locura. De ellos es el reino de los cielos. Los relatos múltiples en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en los que se nos dice que para escándalo de toda la gente de la época y principalmente de los religiosos, Jesús acogía en su seno más íntimo a mujeres como discípulas, a tal grado que aquella que se sienta a los pies de él, mientras la otra respondía a los cánones de su época y de su tiempo y seguía limpiando y haciendo las faenas del hogar, la que se sienta a los pies de Jesús, Jesús dice: esta ha escogido, ¿la qué? Esta ha escogido la mejor parte. Solo es para ilustrarles cómo Jesús, y en este caso el apóstol Pablo, apoyado en la figura de Jesús, para que usted pueda hacer la conexión. Y ahí, en esos textos bíblicos, ustedes pueden ver la belleza de esa conexión con los evangelios. Cómo el apóstol Pablo, apoyado en la propia práctica, modelada por Jesús. Y quiero recordarle a la iglesia una cosa. Cuando en la Biblia cuando en la propia Biblia, que hay los momentos, hay un conflicto entre alguna práctica en la vida de la iglesia y algo de lo que dijo Jesús de Nazaret, quiero recordarle a la iglesia que nosotros somos cristianos. Así que nosotros tenemos que privilegiar la práctica y lo que dijo ¿quién? La práctica y lo que dijo Jesús. Jesús siempre es nuestro criterio primero y último. Es el filtro. Lo decía Martín Lutero en la Reforma brillantemente. Él es el filtro de interpretación de toda la Escritura. Y yo en eso estoy apuntado con Lutero. Donde choca algo en la Escritura con lo que dijo Jesús, si usted es cristiano, usted tiene que privilegiar lo que dijo ¿quién? Jesús, porque usted dice que es cristiano. Es lo que entonces marca la pauta de seguimiento, es lo que practicó y lo que dijo Jesús. Un paréntesis de recordatorio, ¿verdad? Porque a veces
Me parece escuchar, lo he dicho aquí otras veces, me parece escuchar cristianos hablando que me parece que son más judíos que cristianos. Donde haya choque, es la figura de Jesús la que marca la pauta. Siempre. Por eso es que el apóstol Pablo lo vemos en tantas ocasiones luchando con el asunto de que los judíos que se habían convertido al cristianismo les entró la dichosa manía, porque hay gente que quiere que los demás sean hechuras a su imagen y semejanza. Les entró la dichosa manía de que todo el mundo que se convertía, no importa de dónde viniera y la edad que tuviera, lo cual en aquella época también provocaba hasta un asunto de salud, que podía provocar hasta la muerte, porque no habían las medidas que había ahora. A los judíos que se convertían al cristianismo les daba la manía de que todos los demás se tenían que ¿qué? Se tenían que circuncidar, por mencionarles un ejemplo. O que tenían que guardar ciertas prescripciones del sábado. Y el apóstol Pablo en un momento dado le da una de esas, se da una de esas empantalonadas, como decía el viejo en casa, y dice, mire, no fastidie más, si para eso fue que murió Jesús de Nazaret, porque todas esas cosas quedan ¿qué? Todas esas cosas quedan como cuestiones secundarias y hasta de gustos personales, paréntesis, por eso es que dice en un momento dado, le da la opción de que lo sigan haciendo, no es que se los elimine, el apóstol fue en eso muy brillante, y le dice que todo lo que hagas, hazlo ¿para qué? Para gloria de Dios, pero ¿desde dónde? Desde tu referente, no le impongas eso al otro. Brillante el apóstol, ¿no? Le da la opción de que sigan haciéndolo. Todo lo que hagas, hacedlo para la gloria de Dios. Pero también con la misma fuerza les dice, si ustedes pretenden imponer todas esas cosas para llegar a la gracia de Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no ¿qué? No sirve. No sirve, es un cómic de mal gusto. Tengo que refrenarme hoy en algunas de mis expresiones porque hay visitas distinguidas aquí al frente, ¿sabe? No quiero que se vayan a ir de aquí asustadas allá y le digan a Migdalis y a Manolete, si ese pastor de la central dice unas frases y unas cosas. Saludos a Migdalis y a Manolete. Perdóneme, Manolete es el pastor Manuel Rodríguez Vidote, que para mí es... El bisabuelo de Manolete, para que ustedes sepan, el bisabuelo de Manolete y mi abuelo Vicente eran hermanos. Vicente Ortiz y Juan Ortiz, que es el bisabuelo de Manuel. Para que sepan por qué para mí es trapo muchachos Manolete. Entonces el apóstol lo que está presentándole a los corintios es otra visión de las cosas. Escúchame bien, iglesia, ahora que vamos a estudiar esas lecciones de Primera de Corintios, para que si te acuerdas apliques este criterio a todo. Cuando el evangelio no sirve, cuando el evangelio no sirve para que nosotros aspiremos a construir otra visión o aprendamos a construir y aspirar a construir otra realidad, una realidad distinta a la que el mundo nos propone. Lo voy a volver a repetir. Cuando el evangelio no sirve, no sirve. Cuando el evangelio no sirve para provocar en nosotros la puesta en escena de una realidad distinta a la que el mundo nos propone, el evangelio no sirve. Ese evangelio no sirve. El evangelio siempre tiene que servir
siempre tiene que provocar que nosotros aspiremos a una realidad distinta a la que tenemos de frente. ¿Usted me entendió o no me entendió? Si el evangelio no sirve para hacer eso, ese evangelio que se está predicando no sirve. Los religiosos de la época de Jesús creían tener la fórmula muy bien cuadrada y descifrada con respecto a Dios. Y Jesús de Nazaret una y otra vez les dijo: ustedes andan por la ruta equivocada. Por la ruta del maltrato, de la exclusión, de la marginación, del exclusivismo, de la soberbia religiosa, de que ese Dios nada más está en el templo allá donde los sacerdotes sirven. Y el bautista, pues, ¿qué? No se enchismen con el pastor, pero es que como no leemos la Biblia, y el bautista por allá, bautizando en las riberas de un río, y los religiosos acá locos, porque dicen, no, si es que Dios está acá, es de acá donde estamos nosotros, donde nosotros controlamos el kiosco, y el bautista por allá, bautizando y predicando y mordiendo, en el desierto y en el río, y ahí Jesús, que bebió de ese modelo, donde es que se desarrolla la mayor parte de la actividad ministerial y misionera de Jesús. En los márgenes también, donde la gente se creía que no había qué, donde la gente se creía que la tienda de Dios no estaba, Jesús le dijo: sí, donde ustedes están en sus situaciones fastidiados y excluidos, ahí también está la tienda de Dios. Pablo en Corintios, abramos los ojos. Pablo en Corinto le está diciendo a la gente: para que este proyecto sirva, los que ustedes creen que sí y los que ustedes creen que no, todos han sido invitados y todos han sido incluidos. Por eso es que yo sigo creyendo en la iglesia. Le he dicho a mi esposa y a mis amistades que el día que la iglesia diga que la iglesia no es así, me voy de la iglesia. No sirve la iglesia. No sirve la iglesia. Que la belleza precisamente radica en el hecho. Claro que en Corintios se magnifica más, tal vez ese no sea tan dramáticamente el caso de esta congregación, por decir un ejemplo, ¿no? Pero sí nos sirve también a nosotros y a todas las congregaciones, a Buenavista y a Lomas Verdes y a la otra, para que miremos más allá de las paredes en las que estamos y en una mirada más amplia podamos decir: qué bueno que la iglesia del Señor es una, pero qué bueno que es diversa, porque esa diversidad es lo que provee el espacio para que todo el mundo encuentre su lugar en el amor y en la gracia y en la misericordia de Dios. Y no solamente que encuentre lugar en el amor y en la gracia de Dios, es que encuentre lugar para dar lo que tiene, para poner en la mesa lo que trae, para sumar lo que puede, para añadir lo que carga. Por eso es que para mí, repito otra vez, y en eso tengo el carimbo. Ahora que Carmen hablaba de lo del hogar, en eso reconozco que tengo el carimbo para bien. Tengo el carimbo de mi hogar. Eso fue lo que nos enseñaron a nosotros en casa. En casa, esto que yo estoy diciendo, en casa nunca fue un issue. Se los admito, eso nunca fue un issue. Eso nunca fue un tema de discusión. Eso estaba dado ya. La iglesia es así. Y por eso de vez en cuando nos jaspamos. No me miren así con cara de estreñimiento. Eso no es nada. No vayan a apostar esas cosas. Nos jaspamos, nos guayamos.
Y el pastor dice algo desde el púlpito, toma una decisión, una acción y me dan divertículos. Y algunos de ustedes dicen algo y a mí me da acidez. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero nos amamos, nos respetamos, nos validamos, nos dignificamos mutuamente porque el apóstol me está recordando a mí, ojo, ojo gallo, ojo guapo de barrio, que sin ese que es distinto a ti, esto no se puede y esto no va para ningún lado. Ahí es que entra, papi decían que hace una palabra rara, ahí es que entra el constreñimiento del Espíritu Santo, no se asuste. ¿Te acuerdas, Cochi? Que el Espíritu Santo constriñe. ¿Sabe lo que significa eso, verdad? Que cuando usted está desviadito, que cuando usted está como desubicadito, el Espíritu Santo lo que, lo que, Yuli, lo atesa, lo ubica. Y si es necesario, lo aprieta. Suave, pero lo aprieta. Para que usted se vuelva para que usted se vuelva a colocar en cintura. Hay gente que no entiende lo que yo estoy diciendo. Hay gente que no le gusta lo que yo estoy diciendo. ¿Se acuerdan lo que dije la semana pasada? Que hay personas que preferirían que fuésemos como las botellitas de agua embotelladas estas que venden en Costco en una caja de 36 o de 46. Todas tienen el mismo sello, todas tienen la misma tapa, todas se supone que tienen la misma cantidad de agua, selladas de la misma forma. O sea, todo es igual. Pues, qué bueno que en la iglesia no somos botellitas de agua de Costco, de Sam's. No somos una caja de botellitas de agua en Costco y en Sam's. Qué bueno, porque eso es lo que nos da el oxígeno espiritual para saber que somos parte. Y el apóstol lo que está es cuestionando a todo dar la visión que aquella gente en Corinto tenía y las que se vestían de una forma. Por eso las cosas hay que ubicarlas en contexto, ¿verdad? En ese caso no es un ataque contra que la gente se vea y se ponga elegante, es que las que se vestían elegantes con pomposidad miraban por encima de qué, por encima del hombro a la gente más sencilla. ¿No? Por eso que nosotros no decimos el disparate ese de que no se viste elegante. Eso no es lo que está diciendo el apóstol. El apóstol lo que está atacando es la actitud. Cuidado, lea la Biblia correctamente para que no diga disparates y sandeces. Hay gente que siempre opta por los disparates y por las sandeces, pero usted no sea de esos. El apóstol Pablo me recuerda a mí y le recuerda a usted que el otro y la otra, así como Jesús en su momento, en su acercamiento a los otros y a las otras, no se conformó a la visión de su tiempo. No os conforméis a este siglo, va a decir el apóstol Pablo en Romanos. Nosotros vamos a estar estudiando en estos próximos 4 domingos esa visión de conjunto de la iglesia que el apóstol trabaja, de la que esta reflexión en esta mañana pretende ser eso mismo, una embocadura, un estímulo para ustedes. Porque son 4 lecciones, ¿verdad, Lidia? Las que vienen, el 10, el 17, el 24 y el 31, son 4. Primera de Corintios 12, 2 veces, Primera de Corintios 14 y Primera de Corintios 13. Entonces termina con la cuestión del amor. Miren, hermanos, con esta sentencia de amor del corazón terminó.
En aquel momento a la gente de Corinto le entró una tentación que también es lo que nos enseña esta sociedad de capital y de consumo en la que nosotros vivimos. Esta sociedad que predica en su cultura, una de las cosas que predica en su cultura es el concepto del falso éxito. Aquí pasaba lo mismo en su momento y en su tiempo. El apóstol les está diciendo, en el mundo, en los valores equivocados del mundo, se nos dice que tú puedes prescindir del otro. Es más, escúcheme bien. Matrimonios jóvenes y gente joven que esté por aquí hoy en esta mañana. Porque en la medida en que usted pueda prescindir del otro y subir con él y subir sin necesidad del otro, eso es una señal ¿de qué? Eso es una señal de fuerza, de suficiencia, de poder. ¿Ah? De que usted es el, como dicen los mexicanos, que usted es el mero mero. El apóstol dice, en la iglesia no prescindimos del otro. En la iglesia estamos en una relación no de dependencia, porque la dependencia puede ser nociva y enfermiza. En la iglesia estamos en una relación de interdependencia, donde mi crecimiento está ligado al crecimiento del otro, donde mi bendición está ligada a la bendición que yo también procuro para el otro, donde mis talentos, mis haberes y mis posibilidades tienen sentido no porque las tenga en sí misma, escúcheme bien, sino que mis talentos y mis posibilidades tienen sentido en la medida en que están puestas al pie del servicio del otro. Eso es el amor. Por eso es que en el capítulo 13 va a decir, si tengo esto y tengo aquello y tengo lo otro y hago esto y hago malabares y soy el cheche de la película, pero no tengo qué, pero no tengo la disposición para que lo mío esté al servicio del otro. De nada que Nacarile del Oriente. Soy un sonido ¿qué? Soy un sonido hueco, fofo. Pero cuando eso que yo soy toca la vida del otro, ese es el criterio para saber que ahí está el Espíritu de Dios. En el mundo te van a decir que prescindas de los demás, que te desconectes vitalmente de los demás, que te desligues de los demás. El apóstol Pablo, a la usanza de Jesús, cuestionando las cosas, dice, en la iglesia no vas a prescindir de nadie, en la iglesia vas a interdepender. Por eso que es difícil. En la iglesia vas a buscar comunicarte, en la iglesia vas a buscar, como Jesús, con los leprosos, tender ¿qué? Tender un puente para que se volvieran a acercar. Los religiosos los alejaban y Jesús cuando los sana les dice, vayan donde quienes, vayan donde ellos, tendiendo puentes. El gran pontífice, no se asuste que eso no es una palabra rara para el Papa, lo que quiere decir la palabra pontífice es un constructor de puentes. El gran pontífice es Jesús de Nazaret. Y Pablo está diciéndole a la gente, la iglesia como Jesús es un puente en el que todos y todas, y yo alabo a Dios por eso y me regusto en eso, porque esa es la iglesia en la que yo creo. La iglesia es un gran puente en la que todos y todas quedan cerca, en la que todos y todas quedan con la posibilidad de acercarse, en la que todos y todas tienen una ruta viable para estar cerca del otro. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la iglesia.
Y ahí entonces lo mete con el tema de la diversidad de los dones, pero siempre proclamando que hay una fuerza rectora, que hay una fuerza unificadora, que hay una realidad vinculante, que es ¿cuál? El Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero un solo ¿qué? Un solo Dios, un solo Espíritu. La central ha sido una familia, hablando del mes de la familia, que es el que hacemos ahora. Ese es el énfasis del mes completo de mayo, con el Día de las Madres y con un culto de aquí a 2 domingos que va a ser con énfasis también en la familia. La iglesia, desde ese entendimiento, aspira también a ser familia. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Hermanos y hermanas, le pido a los hermanos y a las hermanas, ancianos y diaconado y ancianato, que pasen por aquí, por favor.